¿Cómo identificar la adoración verdadera? Las religiones suelen afirmar que lo que enseñan procede de Dios. Por ello conviene que prestemos atención a los siguientes o a las siguientes palabras del apóstol cristiano Juan. Él dijo estas palabras: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto lo pueden leer en 1 Juan 4, versículo 1, que los invito a leer. Surge una pregunta: ¿de qué manera se puede probar algo para ver si viene de Dios? Veamos. Todo lo que procede de Dios refleja su personalidad, en especial el amor, su principal atributo, por ejemplo, el olfato, ese sentido que nos permite gozar de la fragancia de las hierbas aromáticas y las flores y del olor del pan recién salido del horno. Es una muestra del amor de Dios. También lo es nuestra facultad de ver una puesta de sol, una mariposa y la sonrisa de un niño, o de oír una melodía hermosa, el trino de los pájaros o la voz de un ser amado. La misma naturaleza humana, pese a su imperfección, revela el amor que Dios nos tiene. Por eso hemos palpado tantas veces la verdad de estas palabras de Jesús, el cual son las siguientes: hay más felicidad en dar que en recibir. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, palabras de Jesús. Amar nos produce felicidad porque estamos hechos a la imagen de Dios. Esto lo podemos leer en el libro de Génesis 1, versículo 27, que los invito a leer. Aunque Jehová posee muchas otras cualidades, lo más se destaca de su personalidad, o lo que más se destaca de su personalidad es el amor, por decirlo de esa manera. Es obvio que los escritos que realmente proceden de Dios deberían reflejar su amor. Surge una pregunta: ¿qué puede decirse de los muchos textos religiosos antiguos que hay en el mundo? O surge otra pregunta: ¿son un buen reflejo del amor de Dios? Bueno, veamos. La verdad es que la mayor parte de esos escritos apenas hablan de cómo nos demuestra Dios su amor y de cómo podemos nosotros amarlo a Él. Por eso hay millones de personas que al ver pruebas del amor de Dios en la creación, no se explican por qué sigue habiendo sufrimiento y maldad. La Biblia, en cambio, es el único texto religioso antiguo que revela en detalle el amor de Dios y nos enseña a expresar amor. Por eso ahora veamos un subtítulo, y es el siguiente: el libro que nos habla del amor de Dios. Veamos a continuación. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Jehová es el Dios de amor. Esto lo pueden leer en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, que los invito a leer. Explica que el amor impulsó a Jehová a dar a nuestros primeros padres una vida sin enfermedades ni muerte, y que nuestros sufrimientos comenzaron cuando Adán y Eva se rebelaron contra la autoridad de Dios. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 32, versículos 4 y 5, y también lo podemos leer en Romanos 5:12. Ahí es donde vemos en Romanos 5:12, donde mostramos que el pecado llegó al mundo por un solo hombre, y ese hombre fue Adán, y por esto morimos. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden ver. También nos muestra las medidas que Dios tomó para que pudiera recuperarse aquello que se había perdido. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Esto lo pueden leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. La Biblia nos ofrece más bien, nos ofrece más detalles sobre el amor de Dios al describir el gobierno perfecto que Él ha puesto en manos de Jesús para restablecer la paz a la humanidad obediente. Esto lo podemos leer en el libro de Daniel 7, versículo 3.
y también en el versículo 14. También lo podemos ver en 2 de Pedro 13. Como ven, las Santas Escrituras condenan las obligaciones del hombre en estas palabras. Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a él, es este. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda ley. Esto lo puede leer en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Como vemos que la Biblia refleja el amor de Dios y los demás rasgos de su personalidad, podemos estar convencidos de que realmente es lo que afirma ser la palabra inspirada del Dios de amor. Esto lo puede leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este es el criterio que indica fuera de toda duda cuáles son los escritos antiguos que realmente proceden de Dios. Por otra parte, el amor también identifica a los verdaderos adoradores de Dios, pues ellos lo imitan expresando su amor. Esto es lo que hacen los verdaderos adoradores de Dios, imitar al Dios verdadero, Jehová, con amor y también imitando a su Hijo Jesucristo. Ahora podemos ver cómo reconocer a quienes aman a Dios. Este es un tema también muy importante. Podemos ver, las personas que aman de verdad a Dios se destacan de las demás personas, particularmente en estos tiempos que la Biblia llama los últimos días, cuando los seres humanos son más y más amadores de sí mismos, amadores del dinero, y amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo, versículo 3, del 1 al 4. Allí vemos muy claramente que los seres humanos hoy en día son amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres, testarudos, codiciosos, egoístas, y no aman a Dios. Esto lo puede leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, que los invito a leer. Surge una pregunta entonces, ¿cómo reconocer a los que aman a Dios? La Biblia nos da la clave. Esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. Esto lo podemos leer en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Entonces, eh, digamos lo siguiente, que a Dios y para Dios, las personas que lo obedecen y que obedecen sus mandamientos, estas personas son las que lo aman. Entonces, el amor a Dios impulsa a uno a respetar las normas morales de las escrituras, como por ejemplo, sus leyes sobre el sexo y el matrimonio, entre otras. Las relaciones sexuales solo están permitidas dentro del matrimonio y la unión marital debe ser permanente. Esto lo puede leer en Mateo capítulo 19, versículo 9, también en Hebreos capítulo 13, versículo 4, entre otras cuestiones que están dentro de las leyes de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver temas, por ejemplo, de personas teocráticas, personas que en realidad son personas que son amadoras de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo, y que en realidad dentro del mundo vemos esta clase de personas que obran de buena fe, siempre bajo principios y las normas de Jehová Dios. Eh, por su amor a Dios y a los cristianos verdaderos también se les reconoce a estas personas fácilmente por su manera de mostrar amor al prójimo. La obra más importante que efectúan es la de hablar a la gente de la única esperanza para la humanidad, por decirlo así, el reino de Dios. Son personas que hablan de Jehová Dios y de su reino, que esto lo podemos encontrar en Mateo 24:14, que los invito a leer. No hay otra obra que reconoce o reporte beneficios más duraderos a los demás que la de ayudarles a aquellos a que lleguen a conocer a Dios. Esto lo puede leer en Juan capítulo 17, versículo 3. Pero los cristianos verdaderos no se limitan a hablar,
sino que también demuestran su amor de manera práctica, ofreciendo ayuda a quienes la necesitan, ayuda espiritual, claro está. Por ejemplo, podemos ver eh, personas que, por ejemplo, han sufrido un terremoto. Son personas que, las personas que se hacen llamar cristianas verdaderas, son personas que tratan de acoger a esas personas que en realidad han padecido una calamidad. Entonces se acogen, le llegan a esas personas más bien y tratan de ayudarlas en sentido espiritual y si es posible en sentido físico. Actúan de forma práctica y tienden la mano a los que sufren sin mirar a qué religión pertenecen. Esto lo hacen las personas que son, digamos, las personas de la adoración verdadera de Jehová Dios. Entonces, los cristianos verdaderos aman a Dios y al prójimo, a todas aquellas personas que tienen a su lado, a sus vecinos, a las personas que están siempre codeándose con ellos, rodeándose de ellos. Y también se aman unos a otros, tal como Jesús mandó. Jesús les dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En estos todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Esto lo puede leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Surge una pregunta. ¿Es fácil distinguir el amor que se tienen los cristianos verdaderos? Bueno, esto no es una tarea difícil. Nunca ha visto cosa igual, o si lo ha llegado a ver. Incluso, usted ha visto personas que en realidad se aman las unas de las otras, ¿verdad? Y estas en general usted las va a llegar a ver en las personas que en realidad son cristianas verdaderas. No importa, incluso en ocasiones, no importa a qué religión o doctrina pertenezcan. Son personas que siempre son felices con ellas mismas, con su familia. Y entonces la primera vez que uno ve el amor en esas personas, el amor en acción, siempre se da entre cristianos verdaderos. Y siempre vamos a estar tratando de nosotros mismos de imitar a esas personas y a veces llegamos a pensar, bueno, estas personas en verdad son personas que adoran a Dios. Entonces, esto es una muestra del amor a Dios. Esta es una muestra del amor de Dios. Hay que buscar la adoración verdadera. Hay que buscar la adoración verdadera. Las personas que buscan la adoración verdadera siempre tienen a Jehová Dios. El amor es un distintivo de la adoración verdadera. Jesús dijo que encontrar la adoración verdadera era comparable a encontrar el único camino que lleva a la vida eterna y tomar la decisión de seguirlo. Entren por la puerta angosta, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Estas son palabras de Jesús, mientras que angosta es la puerta estrecha y el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, solo hay un consejo de cristianos que andan unidamente por el camino de la adoración verdadera. Por tanto, sí importa la religión que uno escoja, claro que sí. Si usted halla ese camino y decide seguirlo, habrá encontrado el mejor modo de vivir, el camino del amor. Esto lo puede leer en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Imagínese la verdad de andar por el camino de la adoración verdadera. Es como andar con Dios, con su ayuda para desarrollar la sabiduría y el amor que se necesitan para llevarse bien con las demás personas. Entonces, aprenda cuál es el propósito de la vida y entenderá las promesas divinas que nos dan esperanza para el futuro. Puede estar seguro de que nunca se arrepentirá de haber buscado la adoración verdadera. Entonces, trate de buscar la adoración verdadera, que es lo que necesitamos para así poder llegar a gozar de un mundo en paz con Jehová Dios.